Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que representa un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente y cualquier asunto que esté relacionado con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta muy común en el despacho, y es la siguiente. Normalmente viene una persona con diferentes patologías, con diferentes enfermedades, y nos pregunta, teniendo en cuenta mis patologías, teniendo en cuenta lo que me pasa desde el punto de vista médico, ¿podría conseguir una pensión de incapacidad permanente total? Pues bien, seguidamente vamos a responder a esta pregunta. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos es responder a si podríamos o no reclamar en un caso en concreto una incapacidad permanente total. Pues bien, lo primero que tenemos que determinar o aclarar para poder responder a esta pregunta es qué es una incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total se define como aquella que corresponde al trabajador que, debido a las patologías o limitaciones que sufre como consecuencia de sus enfermedades o sus reducciones anatómicas que pueda sufrir, no le permiten realizar todas o las tareas fundamentales en que consiste su trabajo habitual. Es importante hacer algunas precisiones. Primero, que nos estamos refiriendo al trabajo habitual, es decir, la incapacidad permanente total no está referida a todo tipo de trabajo, como sería el caso de la absoluta, sino al trabajo habitual del interesado. El trabajador podrá reclamar una incapacidad permanente total si no puede realizar todas o las fundamentales tareas en que consista su trabajo habitual. Pues bien, para ello, evidentemente, va a ser muy importante analizar cuál es el trabajo habitual de cada persona para poder determinar si en su caso en concreto, debido a las patologías y a las limitaciones que pueda sufrir cada interesado, podríamos o no reclamar una incapacidad para ese trabajo. Es un aspecto importante también el determinar qué se entiende por trabajo habitual. Pues el trabajo habitual es el que normalmente realiza la persona o el trabajador que pretende reclamar su pensión. Nos encontramos muchas veces, sobre todo en el mercado actual, que hay personas que tienen diferentes trabajos, incluso en un mismo año ha podido tener varios trabajos. Pues bien, para ese tipo de casos, la ley determina que el trabajo habitual va a ser aquel que en el último año se ha desarrollado durante más tiempo. Por lo tanto, si en el último año hemos trabajado en 3 trabajos, pues habrá que ver cuál es el que hemos desarrollado durante más tiempo y ese se va a considerar el trabajo habitual y es el que vamos a tener que valorar para determinar si podríamos o no reclamar una pensión para ese tipo de trabajo. Otro aspecto muy importante dentro de este tipo de pensión es la base reguladora, es decir, el importe de la pensión que nos va a quedar. Como hemos dicho ya en muchos otros vídeos, para ver la cantidad económica que nos va a corresponder como consecuencia de una pensión, hay que calcular la base reguladora. La base reguladora se calcula de diferentes formas según sea la contingencia, es decir, si deriva de una enfermedad común, de un accidente laboral, de un accidente no laboral, etc. Y además va a depender también, y dependiendo de los casos, pues de los años que se tienen cotizados, de la edad del interesado, etc. Una vez que ya tenemos determinada la base reguladora, en el caso de que lo que estemos solicitando es una incapacidad permanente total, de la que va este vídeo, el porcentaje que nos corresponderá será el 55% de esa base reguladora. Podrá correspondernos el porcentaje del 75% en el caso de que tengamos más de 55 años, no tengamos trabajo y las expectativas de encontrar trabajo sean muy difíciles. Pues bien, en ese caso sería el 75%, pero en caso de que no cumplamos con ese requisito, será el 55% de esa base reguladora. Otro aspecto muy importante y que es digno de consideración es el hecho de que si el trabajador pudiera consigue que le reconozcan la incapacidad permanente total,
y le den el 55% de su base reguladora, podrá realizar otro trabajo que sea compatible con su situación de incapacidad. Y ello no va a conllevar que pierda el derecho a seguir cobrando su pensión de incapacidad permanente. Es decir, el trabajador pensionista de incapacidad permanente total que cobre el 55% puede realizar un trabajo por cuenta ajena o incluso propia, siempre y cuando esa actividad sea compatible con su situación de incapacidad. Por lo tanto, por ejemplo, si un trabajador ha conseguido una pensión de incapacidad permanente para su trabajo, pongamos de peón de albañil, porque tiene una hernia discal y esa hernia discal no le permite realizar su trabajo, podría trabajar percibir esa pensión de incapacidad y a su vez trabajar, por ejemplo, en un trabajo de tipo sedentario, de tipo administrativo, de tipo vigilante, pues en principio podría ser posible. Habría que valorar exactamente los requerimientos físicos que se le van a exigir en ese otro trabajo para compatibilizar con su pensión de incapacidad permanente. Por eso, esta pensión de incapacidad permanente es menor. La incapacidad permanente total estamos viendo que es un 55% de la base reguladora y la incapacidad permanente absoluta sería el 100%. La absoluta no nos permite realizar ningún otro trabajo, porque para poder percibirla tenemos que demostrar que no podemos trabajar en ninguna actividad. Pero la total sí, la total solo va referida a nuestro trabajo habitual. Por lo tanto, podríamos realizar otra actividad laboral en la que no se nos exijan los requerimientos físicos y mentales perdón, que se nos exigen en el trabajo donde se nos ha reconocido la pensión de incapacidad permanente. Por lo tanto, es importante saber que podríamos tener derecho a desarrollar otro trabajo y a la vez cobrar la pensión de incapacidad permanente. Por último, vamos a explicar cómo en nuestro despacho valoramos la viabilidad de la reclamación de una incapacidad permanente total. Y lo hacemos valorando varios aspectos. El primer aspecto fundamental es tener una entrevista, bien personal, correo electrónico, videoconferencia, como sea, con el interesado, donde esta persona nos explique cuál es su situación médica. De hecho, nosotros siempre requerimos a todos los interesados que nos envíen los informes médicos que acrediten cuáles son sus patologías, porque lo que nos interesa descubrir en esos informes es las limitaciones que esas patologías le provocan al interesado. Tenerlo claro, incluso poder asesorar a nuestros clientes si hay que buscar algún informe o obtener algún informe médico adicional que acredite esa patología o esa limitación que el interesado nos cuenta. Mucha gente nos cuenta que tiene importantísimo dolor a nivel cervical, pero nunca se ha hecho una resonancia. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, mire usted, vaya usted a su médico, cuéntele la limitación que tiene, que se marea, que no puede coger pesos, que tiene mucho dolor y limitación a la hora de la movilidad de la columna cervical. Cuénteselo para que, si el médico lo cree conveniente, le haga alguna prueba objetiva, una ecografía, una resonancia magnética, que nos sirva a nosotros para objetivar esa lesión. Por lo tanto, ese aspecto primero es fundamental. Una vez que ya tenemos determinado cuáles son las limitaciones, las patologías que sufre el interesado, el siguiente paso es analizar su puesto de trabajo. Ya hemos visto que esta incapacidad está vinculada estrechamente a la actividad laboral concreta que realiza el interesado, a su trabajo habitual. Pues bien, tenemos que determinar qué requerimientos se le exigen en ese trabajo, porque esta incapacidad significa que no podemos realizar todas o las fundamentales tareas de la actividad laboral habitual. Pues, entonces tendremos que determinar qué trabajos se nos requieren, qué requerimientos físicos tenemos que tener para desarrollarlo y poder, por lo tanto, llegar a la tercera fase, que es la fase de valoración jurídica del caso, y es combinar las dos anteriores. Combinar los déficits y limitaciones que tiene el interesado con lo que se le va a exigir en su trabajo y poder determinar si con esas limitaciones podemos o no desarrollar los requerimientos fundamentales de la actividad laboral habitual. Bien, terminamos el vídeo poniendo de manifiesto, como siempre lo hacemos,
que esta valoración del caso en concreto, de si podríamos o no reclamar en su caso en particular una pensión de incapacidad permanente, en nuestro despacho lo hacemos totalmente gratis. Simplemente tienen que llamar al teléfono que aparece en este vídeo y le indicaremos cómo puede obtenerlo. Que básicamente, ya lo adelantamos, le vamos a requerir que nos envíen toda esta información para que nosotros podamos analizarla y después responderle. También queremos manifestar que en nuestro despacho la primera consulta por correo electrónico, insisto, por correo electrónico, no telefónica, por correo electrónico, es gratuita. Pueden enviarnos a la dirección de correo electrónico que aparece en el vídeo su pregunta y estaremos encantados de poder responderle a la mayor brevedad. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.